128 cosas que tienes que dejar de hacer este 2016. Deja de buscar la felicidad en algo o en alguien. Deja de perder el tiempo en internet. Deja de andar a 1000 por hora todo el día. Deja de pensar que no estás listo. Deja de asfixiar a tu pareja. Deja de rogarle a quien no te pela. Deja de sentarte con la cartera en la nalga. Deja de tragar como una boa. Lo que ya no hay que hacer right now. Revista MOA. Las 128 cosas que tienes que dejar de hacer en 2016. Más cómo acoplarte sexualmente en pareja. Las virtudes de ser introvertido. Deja de arrastrar tu pasado. Aprende a soltar. Más 160 páginas de amor, ciencia, salud, fuerza e inspiración para este 2016. Una revista de Marta de Baile. Querido Eduardo Calixto, póngale su música, póngale su música. Mi querido Eduardo Calixto, tenemos ya nada más escasos 2 minutitos para presentarte, ya te conoce todo mundo, pero para los que no, el doctor Eduardo Calixto es médico cirujano, doctor en neurociencias por la UNAM, postdoctorado en fisiología cerebral en la Universidad de Pittsburgh. ¿Cómo estás, Doc? Muy feliz, muy contento siempre de estar aquí. Feliz año, Gracias. No nos habíamos visto, ¿verdad? Sí, hace un año que no nos vemos. ¿Cómo la pasaste? ¿Saliste muy o la bien, pasaste no, aquí? estuvimos trabajando, muy Ándale, contentos. Investigando. Investigando, ¿no? sí, publicando. Maravilloso. Sí, el tema de hoy, neurobiología de incompatibilidad de la pareja. En la parte 1, ¿qué van a ver? ¿Cuántas partes o qué? Estamos proponiendo 2 y esta es la primera en donde involucramos demasiado en cómo nos entendemos. Ajá. Y apartamos de cómo nos sentimos, cómo comprendemos, cómo degustamos y cómo vemos diferente hombres y mujeres. Todo esto, cuentavientes, hombres y mujeres, después del corte, para que no digan, es que no me hace caso, es que no me entiende, es que no me pela. No, es que está conformado el cerebro del hombre de una manera distinta al de la mujer, y esto lo descubriremos después del corte con Eduardo Calixto. No se vayan. Temporada 11. Y a las 11:31 de la mañana ya está aquí el doctor Eduardo Calixto, que viene a hablar precisamente de la neurobiología de incompatibilidad en la pareja, mi querido Calixto. A ver, explícanos esto, ¿cómo está el rollo? Varios puntos, pero todos relacionados con la voz. Vamos a platicar el día de hoy que en la gran mayoría de las ocasiones, si usted se pregunta por qué la voz de su esposa, de su pareja mujer, lo cansa tanto, y por qué usted, mujer, puede estar escuchando al varón decir lo mismo y no cansarse, tiene un proceso neurobiológico, tiene una explicación a nivel del cerebro. Okay. Las mujeres nos cansan más, pero también ustedes se cansan más cuando platican entre mujeres que cuando tienen a un varón ahí adentro. Y esto tiene implicaciones desde el neuromarketing, desde el aprendizaje y desde la forma como hemos aprendido en la vida. Ajá. Así que, empezando, tenemos que decir que la voz de la mujer, la voz femenina, tiene tonos muy agudos. Y en consecuencia de esto, ellas llaman más la atención cuando hablan. La explicación de este fenómeno es porque las cuerdas vocales de las mujeres están cercanas, más cercanas unas que otras en relación al hombre. Y nosotros los varones las tenemos más engrosadas y más separadas. Ahora, esto indica que la frecuencia espectral de las mujeres, es decir, pueden acompañarse desde tonos muy agudos y tonos menos agudos hasta frecuencias muy altas, en relación a los varones cuando el grueso de la voz es prácticamente el mismo, aunque existen factores más gruesos. Sí, claro. En el 2012 hicimos unos experimentos aquí en la frecuencia de W Radio, en donde quedó muy claro que incluso de acuerdo al ciclo menstrual, la voz femenina se hace te llamaba más la atención a los hombres, pues. Ajá. Por supuesto. Pero entonces, ante esta circunstancia, lo que debemos de decir es que los mecanismos que tiene el cerebro para discriminar la voz son diferentes. Y esto quiere decir que cuando nosotros escuchamos hablar, escuchamos con el hemisferio izquierdo. Después lo pasamos al derecho y esta información se integra anatómicamente en diferentes regiones del cerebro. Si usted me permite, querido Radio Escucha, hacer esta mención. Queridos cuentavientes, ¿qué radio escucha Eduardo Calixto? Son cuentavientes. Queridos cuentavientes de W Radio. Lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a hacer unas pruebas, unos ejercicios, si usted me permite, para que se den cuenta la diferencia de lo que puede, cuando se lee algo, un hombre y una mujer
prácticamente los tonos, que son distintos, se puede incluso atender con mayor énfasis cuando lo dice una mujer. Claro. Bueno, y lo que voy a decir es que a nivel cerebral se integra esto en el área auditiva primaria que está en el lóbulo temporal izquierdo. De aquí se viaja a varias regiones que le llamamos regiones accesorias, y estas regiones accesorias después se lo pasan al sistema límbico. Por lo tanto, primero escuchamos y después generamos emoción. Ok. Consecuencia de esto, entonces, la integración y la discriminación que tiene el cerebro cuando escucho la voz de una mujer me llama más rápido la atención, y la emoción en consecuencia se da. De acuerdo al impacto y a la información que yo estoy recibiendo. Pero lo que queda claro y lo que estoy en este momento estamos describiendo está publicado en un artículo que aquí lo tenemos y lo vamos a compartir con todos nuestros amigos. Que fue publicado el año pasado en una revista que se llama Neuroimage, que está publicado por el grupo del doctor Hunter y el primer autor es Weston. Indica claramente que esta diferencia es fundamental. Entonces, yo les voy a pedir, aquí tenemos a un varón. Aquí está el varón, Hola. que es el varón es Memo. Sí, Ven, Luz, que escuchen hombre. Ustedes, queridos cuentavientes. Escogimos a Luz porque Luz tiene una voz más aguda. Muy femenina. Ajá. Y en consecuencia, les voy a pedir que lean exactamente lo mismo y se darán cuenta que cuando se lee lo mismo, pero con un tono femenino, nos daremos cuenta que la voz femenina llama más la atención. A ver, vamos a que lean cada uno un texto y veremos. Empieza tú lo que sea. Esa. Después de la cirugía, el paciente saldrá de la cirugía con un vendaje alrededor de la cabeza o con una montonera, una ligra especial, o en algunos casos solo con microporo en la región de la papada. Esta es una voz masculina. Sí. Y entonces vamos a escuchar el mismo texto con una voz femenina y se darán cuenta cómo la atención sí se modifica. Después de la cirugía, el paciente saldrá de la cirugía con un vendaje alrededor de la cabeza o con una mentonera, una licra especial o algunos casos solo con microporo en la región de la papada. Ok. Esto indica claramente que independientemente del mensaje, el abrir la voz, automáticamente sabemos que es un hombre y una mujer. Sí, totalmente. El cerebro hace una discriminación. Claro. Pero lo que queda muy claro es que el cerebro, cuando escucha una voz femenina, activa más áreas. Y esto es lo hermoso que ha sido publicado. Ya sé que hay muchas personas, muchos cuentavientes que están ahorita diciendo, ya descubrieron el hilo negro de las neurociencias. No se había comprobado. Estudios de resonancia magnética indican claramente cómo se activan estas áreas y en secuencia permiten identificar cómo el cerebro, cuando escucha una voz femenina, se cansa más, porque activa más áreas, activa más neuronas y desde el punto de vista neuroquímico gasta más neurotransmisores y es por eso que después de una discusión larga e incluso no, hombre, ya dices, ya vete al bye, adiós. Pero incluso entre mujeres la discusión es increíble. La discusión entre hombre y hombre puede soportar varios minutos, incluso horas. Entre mujeres no. Pero el hombre se cansa cuando está discutiendo con una mujer. Sí. Por eso es también muy común que una maestra puede ser más eficiente cuando da clases cortitas, ¿no? Date cuenta de eso. Chequen ustedes hagan un recuento en su escuela. ¿Quién era mucho menos aburrido o aburrida? Sí. Yo me acuerdo que yo tenía unas maestras que en las clases largas era aburridísimo, y más si era de historia. Pero al contrario, si yo tenía un profesor, se te hacía mucho más, aunque fuera maratónica la clase, se me hacía mucho más rápido, mucho más ameno, no aburre pues, sí, ¿no? Lo que estamos diciendo es que el cerebro se satura más rápido con la voz femenina. ¿Por qué? Porque estamos sobreactivando, pero también al mismo tiempo, estas clases que tú tenías con estas maestras, te hacía poner más atención en tiempos cortos. Claro, exactamente. Y te saturaba y te desensibilizaba después de 45 minutos o una hora. Estás viendo el reloj y estás tratando de ubicar tu atención en otro lado. Por lo tanto, en este orden, lo que sí queda claro, y es que biológicamente hablando, el cerebro sí tiene una modificación de interacción y de estructuración a nivel cerebral. Aquí ya no es que si nos gusta o no, y es que el cerebro, desde los primeros elementos que nosotros tenemos en la vida, es escuchar a la mamá. Claro. Entonces la voz femenina nos va
procurando poner gradualmente atención y va modificando y va haciendo que redes neuronales se vayan construyendo poco a poco para que pongamos atención. Pero de ahí la importancia. Esto no es gratuito, esto no es de que yo quiera o no. Es la importancia que tiene la voz femenina en la vida y en circunstancias es la voz de la madre la que ayuda a construir esto. Sí, claro. Sí, es la primera voz que escuchas, obviamente. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que decir es que de estas áreas accesorias, o sea, la diferenciación en qué es lo que hace el cerebro para que se ponga más atención. Uno, son las áreas accesorias, no es el área primaria. Nosotros escuchamos, pasamos la información al hemisferio cerebral izquierdo, pero con este contexto, lo que hoy sabemos y lo que dice este artículo comandado por el doctor Hunter, dice claramente que el surco temporal superior e inferior y el lóbulo temporal izquierdo tienen una sobreactivación cuando habla una mujer. Esto quiere decir, entonces, en consecuencia, que mayor densidad neuronal se está activando. Por eso no es lo mismo que te llame la atención tu mamá a que te llame la atención tu papá. Claro. En las circunstancias y en paralelo, tú vas a escuchar a tu papá y tu papá te va a decir, incluso el tono de voz puede cambiar, puede generar un aspecto conductual, pero gradualmente tú puedes ir, digamos, atenuando el proceso. Sí. Tu mamá te va a llamar muchísimo la atención, tu cerebro va a reaccionar en forma inmediata, pero también te va a cansar rápido. Por eso, claro, la respuesta es diferente. Por ejemplo, si te regaña tu papá como hombre, ¿no? Tú puedes decir, o sea, te está regañando y tú contestas, sí, papá. Y con la mamá es, sí, mamá. No, ¿te cansó? O sea, ya, párale, bájale, claro. Este es el punto. Esta es una de las conclusiones maravillosas que tiene, y además que realizamos una investigación básica de esto. Los tonos femeninos, después de los 25 a los 30 minutos, llegas al punto de, ya te entendí. Oye, ya, ¿eh? Sí, claro, ya. Oye, párale. por favor, ya párale, ¿no? No, y hasta que ya sueltas ya la grosería, me imagino. Y te das cuenta que este proceso, si nosotros lo sabemos de fondo, podemos ayudarnos a discutir de una manera muchísimo más exitosa. Incluso saber que si me van a vender algo, neuromarketing aplicado. Claro. Una voz femenina va a llamar mucho la atención, pero si te la pasas con esa voz femenina, te va a aburrir. Te va a aburrir. Entonces, lo interesante es que, mira, en este momento estás hablando tú, estoy hablando yo. Los tonos de voz hacen que si tú hablas, quien está escuchando, no se da cuenta, cliente que nos está escuchando, automáticamente pone más atención. Cuando yo hablo, pone una atención, pero yo difícilmente lo voy a cansar, a diferencia de que la voz femenina continúe, y entonces en un momento dado es más fácil que deje de poner atención cuando la voz femenina mantiene el mismo tono porque está generando la misma activación neuronal prácticamente siempre. Claro, entonces la recomendación, Eduardo, sería que habláramos menos, que tuviéramos frases cortas, o que ¿cómo es el rollo? Porque sí hacemos mensajes más cortos, porque sí argumentamos. Y en una discusión podemos irnos, hijo, mano, sí te puedo explicar que si la bronca era porque no estaba la camisa bien planchada, puede terminar en odio a tu hermana. Sí, por supuesto. ¿No? O sea, ¿sí me explico? Entonces, la recomendación es que sí, frases cortas, mensajes cortos, para que pues la respuesta sea precisa y objetiva por parte del varón, como dice Eduardo Calixto, ¿no? Si estamos analizando este proceso de la incompatibilidad en la pareja, el proceso es el mensaje corto, la latencia rápida. Quiere decir, te digo lo que quiero y la respuesta es inmediata. Si nos pasamos repitiendo la misma información pero con diferentes palabras, el varón se va a cansar más. El varón tiende a cansarse más. La mujer no, en relación a lo que está discutiendo el varón. Sí, no. Sin embargo, nos seguimos como hilo de media. Pues gracias. Pero si te das cuenta, la conversación entre mujeres, las mujeres se cansan más de hablar entre mujeres que de escucharnos. Que de escuchar, o sea, entre ustedes, que escuchar a un varón. Ustedes, mujeres, pueden estar escuchando el mensaje de un varón y no recibir este proceso o no cansarse por el evento. 1, 2. Démonos cuenta que en este punto las emociones amplifican señales. Enojados o muy contentos, este factor se incrementa significativamente. Por lo tanto, si yo llego y te digo, Rebeca, le pegaste a mi coche, yo vi claramente que tú le pegaste a mi coche. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Si tú me empiezas a hablar y no me contestas, y estás saliéndote por la tangente, va a llegar un momento en que yo me voy a cansar y te voy a decir, bueno, está bien ya, ahí muere.
pero por el cansancio Ok, entonces de esa esa es discusión. una buena salida. Muy bien, sí, claro, no porque yo tenga la razón, sino porque ya estás agotado mentalmente y Sí. dices, yo ya no puedo con esto. Sí, viceversa. Ajá. Si yo soy el que te pegué en tu coche y trato de, no, mira, Rebe, ¿te acuerdas cuando nos conocimos allá en el 2009? Ajá. Yo te vi que traías un suéter rojo y me sale sí, Eduardo, pero a ver, regresemos, le pegaste a mi coche. Claro, claro, claro. Tú eres capaz de regresar al punto inicial de la discusión como Sí. mujer, porque yo, literalmente, no estoy activando tantas áreas cerebrales como tú sí lo haces conmigo. Ujú. A ver, repitamos cuáles áreas son las que se prenden en el hombre y en la mujer. Vamos, Con la aquí- voz femenina, acuérdense que esto es la voz femenina, cómo impacta al hombre Sí. en su cerebro, pues. Primero, es el lóbulo temporal izquierdo. ¿Ok? O sea, los dos escuchamos, los dos dos vamos a escuchar. recibimos el mensaje en el hemisferio izquierdo del cerebro. Ajá. Principalmente. Ajá. Ahora, eso es en cuanto al lenguaje. Sí, porque sí, sí. Habrá quien me diga, ¿que no escuchamos del lado derecho? No, yo puedo estar escuchando una melodía, pero la atención del proceso de la voz, del mensaje en sí, de Está toda del la lado función, izquierdo. es del lado izquierdo. Y es Ok. por eso que estamos hablando del lado izquierdo. Ajá. 1. 2. Cuando nosotros hacemos estos mecanismos de activación, nos damos cuenta que las cortezas que se están activando es el lóbulo posterior en la mujer. Ajá. O sea, cuando nos habla la mujer, es el surco temporal superior y posterior izquierdo, Ajá. junto con una mayor activación temporal parietal izquierda. En consecuencia, lo que estamos haciendo es como si yo les dijera, cuando reciban una información, no es lo mismo que reciban la información en la delegación Tlalpan, que cuando nos habla una mujer llega la información hasta la delegación Azcapotzalco, Ajá. ¿no? Y del lado sur hasta Xochimilco. Ok. Entonces, son más áreas que se activan y en consecuencia ese proceso es un incremento en el consumo de glucosa y de oxígeno por parte de la corteza cerebral. Ajá, claro. Por ese punto, y ante esta circunstancia, como les mencionaba, hecho ya por estudios de resonancia magnética, en donde se ve claramente que este evento está muy evidente, indica claramente que por esta razón, cuando una mujer, por ejemplo, llora, Ajá. tiende más a activar áreas cerebrales, tanto de hombres como de mujeres. Ok. Es decir, el llanto femenino, que es agudo, incrementa la atención, a diferencia del llanto masculino. Ok. Ahora, en este estudio, fíjate, muy interesante este estudio publicado de nuevo por el grupo del Dr. Hunter, Ajá. los hombres intentaron hablar como mujeres. Así empezaron a agudizar la voz, ¿no? Le dijeron, a ver, ahora habla como mujer. Y esa circunstancia incrementa la atención en el cerebro de hombres y de mujeres. Es decir, aunque no es la misma, tiende a incrementar la atención. Y cuando una mujer de voz aguda... O sea, ¿cómo? Sí. Espérame. Si tú Haz de haces cuenta. ahorita una voz femenina... Mira, Rebeca, te voy a hablar. O sea, no puedo, pero voy a tratar de hablar como mujer. En este momento, quien me escucha incrementó su intencionalidad por escucharme. Ok. En cambio, si una mujer habla como hombre, Sí, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? en ese momento disminuye la atención del cerebro hacia esa voz. Es decir, que voces graves, el cerebro tiende a disminuir la atención, pero se cansan menos. Ok, vamos a hacer una pausa rapidísimo y enseguida yo quisiera que nos explicaras tanto a mí como a todos los cuentavientes, Eduardo, Sí. esta parte de que no es un factor psicológico, sino biológico, que quede muy claro, ¿no? Por supuesto. En distinguir la voz femenina y masculina, obviamente. No Seguro. tiene que ver nada con el tono, absolutamente, ni con ningún rollo psicológico. Así es. Porque yo creo que puede causar grandes confusiones, ¿eh? Totalmente. ¿No? Y vamos a darles unos tips regresando del corte con Eduardo Calixto. We'll be experiencing some turbulence. Marta de Baile, transmitiendo en vivo. Last more than 10-15 minutes. Temporada 11. Back to life, back to reality, back to life, back to reality. Ya estamos al aire. Temporada 11. Desde hoy, tu único propósito es escuchar. Ya es mediodía en la cabina de W Radio, mi querido Eduardo Calixto. Muy buenas tardes, Rebeca. Retomamos el tema. Sí.
¿no? Las diferencias en las voces femeninas y masculinas y cómo el hombre escucha nuestra voz, por qué lo aburrimos, por qué lo cansamos, por qué de pronto nos llegan a dar el avión. Todo ese tipo de confusiones, o por qué una discusión quizás se termina, ya, ok, ya, haz lo que quieras, o vete a comprar lo que tú quieras, no sé qué, ¿sabes? Y al final uno cree que está ganando el argumento y no. Aburrimos terriblemente. A nivel biológico existe un agotamiento a nivel cerebral, un procesamiento que tiene que recuperarse para volver a empezar, o al menos tener la misma condición que una mujer tiene para escuchar al varón, y en consecuencia este evento sí modifica. Pero también hay que notar esto, que entre el cansancio entre una mujer con respecto a otra mujer, también se pueden cansar las dos, y esa conversación se convierte en una conversación plana. Entonces, lo interesante es que la próxima vez que se dé cuenta en cuanto a la compatibilidad de la pareja, que si el proceso de una discusión, de un punto, no llega a una conclusión en los siguientes 45 minutos, una hora, dense un tiempo para recuperar este proceso y vuelven a empezar a hacer un debate o de nuevo a tratar de integrar cuál es una mejor, digamos, salida para un problema que se pueda tener en ese momento. Claro. No, y ahorita que dices que entre mujeres también llegamos a cansarnos y agotarnos, yo me acuerdo, sí es cierto, tienes razón, yo me acuerdo que yo tenía con muy pocas amigas me pasa, pero en una particular que se extendía y alargaba, ¿sabes? Que yo digo, esto va a ser larguísima esta conversación. Siempre que me llamaba, y con mucho gusto le contestaba el teléfono, nunca de, ya me va a hablar, no, porque de entrada no es, ya me va a aburrir, no. Y fíjate que hasta ahorita estoy cayendo en cuenta que era eso. Me empezaban unos bostezos, hijo, pero terrible. Yo decía, ¿por qué cada vez que me habla esta amiga empiezo a bostezar y a bostezar? Pero sí, ya era por ahí de la media hora, ¿no? Sí. De y yo, hijo, mano, me está entrando un sueño. Y seguía yo escuchando, porque tenemos aparte esta tolerancia, ¿no? Sí. O sea, no cortamos ni decimos, bueno, ya al grano, no, seguimos escuchando y somos buenas escuchas también las mujeres. Sí, por supuesto. ¿No? Mira, a este punto los primeros 10 o 15 minutos queda muy claro el punto que estás diciendo. O sea, aprovechen esto, y yo lo digo, queridos cuentavientes, usted como mujer, durante los 10 primeros 15 minutos, esa es la información que se va a quedar en el cerebro de con quien usted esté hablando, sea hombre o sea mujer. Ok, ni modo, hijas, pongan alarma, ¿eh? Todo. O sea, alarma de verdad, así de ti en su celular, cuando quieran no ganar un argumento, sino una discusión sana, una discusión con sustento, una discusión razonable. Así es. ¿No? 15 minutitos, ese es el tiempo. Y entonces, después de ese tiempo, cualquier persona va a tender a desensibilizarse, a cansarse. Recuerden ustedes que el cerebro gasta 20% del gasto cardíaco, es decir, 20% de lo que necesita el cerebro, ¿sí? Digamos, de lo que está llegando al cerebro, lo consume en forma inmediata en menos de un minuto. Claro. Esto quiere decir que de 10, digamos, de 1 litro de sangre que está saliendo, 200 mililitros se van al cerebro. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es el dato necesario de saber que está consumiéndose más? Es cuando empezamos a bostezar. Sí, o cuando empezamos a tener hambre o buscar algo para tratar de picar y comer porque ya se está perdiendo la atención. Claro, y esto aplica cuando vayan a pedir un aumento, mujeres, cuentamientes de su un aumento a su jefe, hombre o varón, como dice Eduardo. Bueno, claro. Cuando vayan a pedir un aumento. Cuando vayan a una exposición, Eduardo, también, ¿no? Una presentación en su oficina. Por supuesto. Todo esto influye muchísimo. Qué importante lo que nos estás diciendo. Hay un equipo entre hombres y mujeres que empiece la mujer y después ya un hombre enfatiza cuáles son los datos importantes. Claro. Y el éxito está asegurado en esa presentación. Ah, maravilloso. Y si tenemos hijos de cuentavientes que están escuchando este programa, pues para pedirle el permiso, si son mujeres y le van a pedir permiso al papá para que les preste el coche, para ir a una fiesta, para irse de fin de semana con el novio, pues ya saben, cortitito, en 10 minutos. Exacto. Y si los dos, papá y mamá, van a regañar al varón, o a la mujer, o a los hijos, que empiece la mamá. Y después remata el papá. Ok, claro, para que no aburra la mamá, porque si no la es... mamá se va a ir. Sí, mamá, sí, ya me lo dijiste, que sí, otra vez me lo volviste a repetir, ya lo sé, ya sé. Exactamente. Que eso es muy común en estas discusiones. Y finalmente, querida Rebe, cuentavientes, esto implica que hay un proceso a nivel cerebral
que sí se activa y cuáles serían de las cosas que están involucradas en este aspecto. La gran mayoría de los trastornos de la personalidad, por ejemplo, esquizofrenias, por ejemplo, eso estaba escuchando. alteraciones paranoides, indican que lo que escuchamos son voces femeninas. Sí, exacto. Entonces, sí, son voces cuando de hay mujeres. Ay, voces qué de miedo, mujeres que qué están horror. ahí. ¿Por qué? Porque son las que se pone más atención. Ajá. Pero esto también tiene una contraparte excelente. Una persona que tiene Alzheimer, demencia senil, que se le empiezan a olvidar las cosas, una voz femenina es lo suficientemente grande para activar a ese cerebro e inducir memorias. Por eso, las terapeutas, es decir, las mujeres que estén ayudando a los pacientes con Alzheimer, tienen mejor eficiencia para que un paciente recuerde más cosas. Claro. Por eso, estamos diciendo que lejos de esto, que tenga un factor psicológico, es decir, que yo me predisponga a decir, ay, es que es mujer, ay, es que ya es un varón, ya viene a decirme todo lo que Ya me está viene la diciendo. cantaleta. Lejos de ese factor psicológico que puede influir, el factor que explica esto es un factor biológico. Y esto quiere decir que el cerebro, con las altas frecuencias que alcanza la voz femenina, hace que el cerebro trate de entender con más detalle esas frecuencias. Por eso nos cansamos más. Por eso, hombres y mujeres, cuando escuchemos a una mujer, la voz femenina, entre más aguda esté, alcanza más activaciones cerebrales concomitantes, porque el cerebro está tratando de entender ese proceso. ¿Quiénes? Y haciendo ya una secuencia final de este evento, nos daremos cuenta que los sonidos agudos, cuando usted está viendo una película, aumentan la atención a la película. Por ejemplo, estos sonidos de los violines, Claro. trin, 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 automáticamente el cerebro se pone activo y te quedas esperando un desenlace o algo Sí, claro. importante, ¿sí? Porque se recuerda mucho a la voz de los niños Ok. cuando están llorando y que son agudos, y que este proceso también hace que pongamos atención y cuidemos como especie a los que más vulnerables están. Estoy de acuerdo. Y por eso el llanto marca este proceso. Entender todo este concepto básico nos va a hacer a que entendamos mejor, ahí están los niños llorando, que necesitan más atención y que pongamos esto en parte para tener unas mejores discusiones y que no rompamos en el por qué cuando discuto con ella, ¿sí? Siento que nos estamos llevando muy mal. Claro, Cuando claro. hay un proceso biológico, y entonces tenerlo como una explicación para que la próxima Sí, ya vez no saben. lleguemos a esas Sí, de conclusiones. ya mi vieja ya me tristes y aburre horrible. terribles. Y ojo, es importante también mencionar esto, Calixto, y dime si estoy mal. No necesariamente, si tú aplicas estos 15 minutos para transmitir este mensaje, no necesariamente vas a obtener lo que quieres, o sea, por supuesto. no vas a obtener el aumento del sueldo, pero sí vas a ser más clara, más objetiva, y nos van a prestar atención, pues, que es lo Sí. que queremos, ¿no? Sí, por supuesto. Y no nos den el avión. Sí, por supuesto. Muy bien, hay conferencia, ¿no? En febrero Ay, tienes algo con Ana Mara Orihuela, qué maravilla. Sí, vamos a estar con Ana Mara Orihuela en el Hotel del Prado el sábado 20 de febrero, Ajá. en una conferencia que se llama Neurociencia y Conciencia, un camino hacia el amor, en conjunto con Ana Mara Orihuela. El 13 de febrero voy a estar en el Teatro Arlequín, Muy en una bien. conferencia que se llama El amor de tu vida. Los boletos están en Ticketmaster. 6 de febrero en Jojutla, 12 en Pachuca, a las 6 de la tarde. El 24 en Toluca, en la Universidad del Estado de México, y el 27 en Tehuacán, Puebla. Ojalá Oye, qué por bien, allá. ¿no? Qué maravilla. Y un Ya honor todos nuestros poder estar especialistas con como nosotros. palenqueros, ¿no? De gira por toda la República Mexicana. Muy bien, entonces, para el Hotel del Prado, Sí. con Ana Mara Orihuela. 20 ahorita de tuiteamos, febrero. entonces, 20 de febrero. ¿Y ahí qué? el ¿Dónde 13 compran de boletos febrero o qué? en Ticketmaster. Ajá. Y en el Arlequín, para la conferencia El amor de tu vida, el amor a nivel cerebral. Ok. 13 de febrero, y les estamos regalando 5 cortesías dobles Maravilloso. a los cuentavientes que quieran ir. ¿Para cuál? Para el 13 de febrero, Para el 13 en el de Teatro febrero, Arlequín. en el Teatro Arlequín. Ahí están las 5 invitaciones dobles, cortesía de Eduardo Calixto, para quien quiera ir, que se llama la plática. El ¿cómo se amor llama? de tu vida, El amor de tu vida. un viaje del amor en el cerebro. Ay, qué maravilla. Que nos Ahí está. manden un tweet con su ID. Sí, los y primeros arrobando a Ana 5. María Calixto. Exactamente, los primeros 5. ¿Estamos de Perfecto. acuerdo? Excelente. Ok, muchísimas gracias, Un honor, Eduardo. muchas gracias. 128 cosas que tienes que dejar de hacer este 2016.
Deja de buscar la felicidad en algo o en alguien. Deja de perder el tiempo en internet. Deja de andar a 1000 por hora todo el día. Deja de pensar que no estás listo. Deja de asfixiar a tu pareja. Deja de rogarle a quien no te pela. Deja de sentarte con la cartera en la nalga. Deja de tragar como una boa. Lo que ya no hay que hacer right now. Revista MOA. Las 128 cosas que tienes que dejar de hacer en 2016. Más cómo acoplarte sexualmente en pareja. Las virtudes de ser introvertido. Deja de arrastrar tu pasado. Aprende a soltar. Más 160 páginas de amor, ciencia, salud, fuerza e inspiración para este 2016. Una revista de Marta de Baile.